Bueno, podemos ir empezando entonces. Buenas tardes, bienvenido a nuestra charla de práctica profesional. Nos acompaña hoy Matías Eluani, que nos va a compartir su experiencia. Bienvenido, Matías, y bueno, muchas gracias por ¿Qué tal? compartir tu experiencia. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo están, chicos? La idea es hacer una charla un tanto dinámica, me pueden interrumpir sin problema. Por ahí es más entretenida cuando se debate, se habla y no es un solo monólogo. Eh, Tengo la ventana para el chat también abierta, así que si no quieren habilitar el audio y quieren escribir, también lo leo. Bien. Pasamos un poco a una presentación. Muchos de los que están presentes creo que me conocen. Soy licenciado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT. Anteriormente trabajé como Business Analyst y Project Leader de un proyecto con PepsiCo Uruguay en Market One, un proyecto muy interesante en el desarrollo de un software para el cálculo del cost to serve. La verdad muy interesante, fue una experiencia muy enriquecedora y que me sirvió justamente para el desarrollo de mi práctica profesional el año pasado. Y bueno, hoy por hoy soy Product Owner en IM Packing. IM Packing es una unidad de negocio, podríamos llamarle dentro de lo que es Infomanager. Eh, IM Packing se especializa en el sistema de gestión para empresas del agro y agroindustria, para la gestión y trazabilidad de frutas y hortalizas. Un poco más de lo que es la empresa. Como mencionamos ahí, siguen sumando. Ahí estamos. Uy, perdón. Bien, es una empresa del agro y la agroindustria. Hoy tiene presencia en Latam y muy próximamente en España. Tenemos seguramente más de 15 clientes en Argentina, unos 8 aproximadamente en Chile. El mes que viene ingresan dos nuevos proyectos, uno de Perú y uno de Brasil. Y cerca de noviembre comenzamos a operar en España. Es un sistema de gestión y trazabilidad de la fruta, tanto propia como de terceros. Esto de la trazabilidad es más que nada tener, digamos, el recorrido que hizo la fruta para identificar, digamos, el origen y todos los procesos por los cuales pasó. Es decir, que podemos saber la fruta que está en góndola en el Walmart de Estados Unidos, si es nuestra, podemos saber de qué finca proviene, de qué predio proviene, incluso de qué árbol y a qué hora se la sacó. No, mentira, no llega tanto, pero sí de qué predio proviene y todos los procesos por los cuales pasó esa fruta hasta llegar a la góndola, lo que implica también una gestión y un seguimiento de los costos que se fueron incurriendo y los procesos que pasó para llevar, digamos, una mejor gestión de la empresa. Y por otro lado, ahora estamos ingresando en lo que es la automatización de los procesos. Créase o no, hay muchos de estos procesos que no están automatizados en cuanto al procesamiento y empaquetado de la fruta. Así que estamos con varios proyectos, sobre todo en Chile, para estos sistemas de automatización de segregado de fruta, de empaquetado y paletizado y bueno, la propia exportación. Mi rol dentro de la empresa, mi rol como Product Owner, básicamente soy el encargado de gestionar y llevar a cabo la gestión, vaya redundancia, ágil de los desarrollos de software dentro de los distintos proyectos que tenemos en marcha. Soy también ahí el nexo o el punto de contacto que tiene la gente de operaciones, de comercio y la alta gerencia con el equipo de desarrollo. Por ahí muchas veces lo que se plantea a nivel comercial no tiene sustento técnico, no tiene validaciones en cuanto a lo que se está proponiendo, o por ahí no hay fechas razonables, pactadas, y es mi deber por ahí saber comunicar esto tanto desde el área de comercio y operaciones hacia el equipo de desarrollo y también realizar los refinamientos necesarios para devolvérselo hacia el cliente, ¿no? También estoy a cargo del backlog, ya vamos a hablar un poco más de eso, pero básicamente soy el encargado de definir y priorizar qué es lo que se va a hacer, cuándo se va a hacer y bueno, cómo se va a hacer también, ¿no? Son algunas de las tareas que tengo y requiere también esto
de tener la capacidad de análisis y relevamiento de las necesidades para definir esas prioridades. Si tenemos que ir más en concreto a lo que hago día a día, y por ahí muchos de mis amigos se ríen o se burlan, básicamente es tener reuniones. Si yo tengo el análisis de las horas y por lo general estoy destinando entre 6 y 7 de cada 9 horas de trabajo a tener reuniones. Y esto básicamente son por dos motivos principales, ¿no? Uno, que es el más obvio, que dos cabezas piensan mejor que una. Eh, Hoy por hoy el querer tener la verdad absoluta no funciona, y por otro lado también las empresas de por sí cada vez tienen una estructura muy horizontal, se basan en el trabajo en equipo para el desarrollo de proyectos y para llevar a cabo todas las actividades de la empresa, por lo cual es necesario tener estas reuniones para consensuar y definir en conjunto las distintas soluciones, sobre todo en un mercado tan cambiante como es el mercado del software, ¿no? Estas reuniones a mí me gusta por ahí separarlas en cuatro tipos básicos o cuatro tipos grandes de reuniones. Generalmente son las reuniones de relevamiento, de planeamiento, de control y las de retroalimentación. En cuanto a reuniones de relevamiento, por lo general son las reuniones que tenemos con los clientes, tanto clientes internos como clientes externos. Clientes internos por lo general son project managers o el área de soporte que por ahí tiene contacto con el cliente, con la implementación del software, con las capacitaciones, y por ahí muchas veces surgen necesidades de ese lado, pero sobre todo con el cliente externo, que es el usuario final del software o los distintos stakeholders o interesados en el desarrollo de este software, ¿no? Llámese la empaquetadora del Citrus, por ejemplo, llámese el sistema externo con el cual necesitamos conectarnos y que necesitamos tener definiciones en cuanto a lo que sea tecnologías, en cuanto a comunicación y demás. Llámese proveedores de hardware, si es que necesitamos poner una lectora o un PLC dentro del proceso. Todas estas reuniones son más que nada para consensuar y definir y poder identificar correctamente qué se necesita, saber cuál es la necesidad del usuario, y poder definir correctamente para poder pasar a hacer el proceso, ¿no? El proceso de desarrollo de esas necesidades. Durante el relevamiento es importante no solo saber qué se quiere, sino qué tan importante es y cómo se puede descomponer eso hacia un producto mínimo viable. Muchas veces el usuario tiene noción de qué es lo que quiere, pero el planteamiento que hace suele ser, digamos, un desarrollo completo que implica muchos adicionales o muchas funcionalidades más allá de la necesidad básica o la necesidad crítica, y es importante tener esa visión analítica para identificar cuál es verdaderamente el punto que le mueve la aguja al cliente y el punto que puede llegar a hacer que la operatoria fluya de cierta manera, ¿no? Luego tenemos lo que es las reuniones de planeamiento. Dentro de las reuniones de planeamiento tenemos reuniones con el área de operaciones y comercio, donde más que nada eh, coincidimos y vemos cómo vamos a ir desarrollando más a mediano plazo los distintos desarrollos, analizando cuántos proyectos tenemos, cómo estamos con la capacidad del equipo de desarrollo en cuanto a proyectos para definir deadlines comerciales y para definir si tomar o no muchas veces un proyecto. Hay veces que tenemos una fila de espera de 20, 30 historias de usuario, por ejemplo, con 2, 3 puntos cada una, y se vuelve inviable poder tomar un proyecto más, por más tentador que suene, por los incentivos económicos, ¿no? Pero bueno, es importante tener eso, tener una medición de la capacidad, y ahí entra todo esto a nivel más macro, junto con el área de comercio, que es la encargada de llevar a cabo los proyectos con el cliente. Yo simplemente me aboco más al área de desarrollo o el área operativa para validar tanto técnicamente como en cuanto a capacidad si esto puede llevarse a cabo o no.
Luego tenemos lo que es planeamiento más del día a día, por así decirle, que es junto con el equipo de desarrollo. Yo teniendo ya un backlog priorizado y definido, es el momento de sentarse con el área de desarrollo, con el líder técnico, con el equipo, hacer refinamientos en el cual básicamente planteamos las necesidades, planteo yo la solución que vengo proponiendo para suplir esa necesidad o para satisfacer la necesidad. Y bueno, y ahí comienza lo que es el refinamiento técnico, ver qué tecnologías vamos a utilizar, cómo lo vamos a resolver desde el lado del front y back-end, ver un poco cuánto tiempo en concreto va a llevar más allá de las estimaciones previas. Muchas veces cuando ya estamos en contacto con el líder técnico y con el área de desarrollo ya podemos empezar a medir correctamente cuánto puede llegar a tomar esa historia y definir qué historias se van a tomar en el sprint. Eso, el sprint básicamente es un periodo de desarrollo corto donde buscamos tener entregables que sean de valor para el cliente. Ya vamos a ver un poco más adelante eso. Luego, reuniones de control son simplemente reuniones de seguimiento que me gusta o que por ahí no solo me gusta, sino que necesito tener con el equipo. Saber en qué van, cómo van, si tuvieron algún bloqueante que pueda resolver yo. Entender si vamos atrasados con respecto a lo que se había estipulado y más que nada es eso, es ir viendo cómo va avanzando el desarrollo para poder pivotear o para poder tomar las medidas preventivas o reactivas en base a lo que va sucediendo en el día a día. Por ahí son las más importantes porque permiten saber con un poco más de tiempo si hay algún problema o si no estamos llegando a algún deadline. De hecho, es algo que nos pasó en esta semana. Vimos que se demoraron algunos de los desarrollos y justo esta semana tenía que entrar un nuevo proyecto, el cual tenía un deadline para el 16 de octubre y se vuelve casi inviable poder llegar a esa fecha. Entonces, tomamos ahora unas medidas correctivas, movimos un poco entre los equipos que tenemos para los proyectos de Argentina y Chile, desplazamos un poco el personal para poder hacer frente a esa vicisitud, ¿no? Y por último, lo que es las reuniones de retroalimentación son casi tan importantes como todas las otras. Son reuniones en las cuales nos paramos y vemos cómo vamos desarrollándonos para poder, digamos, también tomar medidas correctivas de aquí hacia adelante. Es decir, si cometimos algún error, si hicimos algo bien, también suma y debemos de repetirlo. No tanto de forma operativa, sino también en cuanto a los soft, ¿no? En saber cómo va el equipo. Muchas veces en la industria del desarrollo las presiones son muy fuertes desde muchos puntos. Tenemos el área de comercio presionando con deadlines que muchas veces no son pactados. Tenemos el área de soporte pidiendo urgentes que tenemos que resolver porque en las capacitaciones o en el proceso de implementación se surge un error que no fue testeado, ya sea por X motivos, errores del QC, una funcionalidad que no fue probada a fondo o por ahí muchas veces el usuario lo utiliza de una manera que uno no se la plantea en un principio y tiene cierta urgencia de resolución. Entonces el equipo tiene mucha presión y es importante también llevar eso, ¿no? Entender cómo se sienten, cómo vienen desarrollándose, no solo profesional, sino personalmente en cuanto al proceso del sprint y tener, digamos, esas habilidades blandas para saber manejar, motivar bueno, impulsar a que no solo se trabaje bien, sino que se trabaje feliz, por así decirlo. Un poco más en detalle lo que es el sprint. Esto se ve en análisis y diseño de sistema. Es una metodología de trabajo, un framework muy utilizado hoy por hoy diría yo, 80% de las empresas de desarrollo.
Básicamente tenemos un sprint de 2 semanas, 15 días. Tenemos, como verán aquí, la visión de lo que es el producto o el proyecto. Esto lo forma en conjunto con el área de operaciones. Definimos correctamente las necesidades y formamos lo que es el backlog para cada uno de los proyectos, ¿no? Con toda la documentación necesaria, tanto del lado técnico como del lado funcional. Definimos correctamente qué se necesita, lo dividimos en historias de usuario, que la historia de usuario es el incremental mínimo para ir llegando a ese todo. Tiene que ser de valor, obviamente eso es muy importante, que este incremental mínimo sume valor al cliente. No podemos decir que una historia de usuario, por ejemplo, es agregar un botón, sino que tiene que ser una funcionalidad mínima que le permita al cliente realizar algo positivo dentro de sus operaciones, ¿no? Tenemos el sprint planning, eso se hace al comienzo del sprint, donde hacemos esto de definir qué historias dentro del backlog se van a tomar en este sprint, qué historias no se van a tomar en este sprint muchas veces, ver cómo está la capacidad del equipo y si es necesario hacer algún refinamiento que no se haya hecho en tiempos anteriores, ¿no? Por lo general lo mejor es tener ya las historias refinadas durante la planning, ¿no? Y no hacer un refinamiento en ese momento. El refinamiento es básicamente esto que hablamos recién de juntar, charlar, debatir explicar también sobre la historia y sobre la funcionalidad que se necesita para que el equipo técnico entienda a la perfección qué es lo que se está pidiendo, ¿no? Tenemos un proceso de implementación durante esas 2 semanas. Durante ese proceso de implementación tenemos todos los días la daily. La daily es parte de lo que es una reunión de control, por así decirlo, de seguimiento, donde cada integrante del equipo menciona qué es lo que estuvo ayer, en qué trabaja hoy, y si tuvo algún bloqueante, ¿no? Por lo general en esas reuniones yo lo único que digo es tuve tal reunión, y nada, y me aboco más a saber cómo va el equipo y si hay algún problema o algo que yo pueda resolver. Tenemos la Sprint Review, casi llegando al final del sprint, donde mostramos las funcionalidades desarrolladas. Esto se muestra hacia los stakeholders. Idealmente sería mostrárselo al cliente. Hoy por hoy, por cómo es la naturaleza del empaquetado, digamos, y el poco tiempo que tienen. Generalmente las empaquetadoras comienza la temporada de cosecha y no tienen tiempo para absolutamente nada hasta que termina la temporada. Entonces muchas veces estas pruebas, cuando son fuera de temporada, podemos hacerlas con el cliente. Durante la temporada validamos con el área de comercio, el área de operación y el área de soporte, y vemos que ellos nos den el ok en cuanto a los requerimientos. Muchas veces aquí yo también participo. Si bien ya estuve en el día a día, aquí es donde veo ya el producto final y damos el último ok para que ya se ve cómo hecha esa historia, ¿no? Y por último tenemos la sprint retrospectiva, que es esto que mencionábamos, ¿no? Ver cómo nos desempeñamos en este sprint, qué cosas se hicieron bien para repetirlas, qué cosas no estuvieron tan buenas para tratar de disminuirlas o evitarlas, y bueno, y entender cómo nos sentimos y cómo podemos trabajar para mejorar hacia el próximo sprint. Con el sprint completado está lo que es el deployment o bueno, el push de los desarrollos para que estén disponibles para el cliente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Mati. Perfecto, bien. Silencio otorga, así que continuamos. Ahora bien, aquí una pregunta. ¿Por qué creen que el licenciado, por lo menos yo creo esto, no sé, tal vez alguien no coincide, ¿por qué creen que el licenciado puede ser el perfil indicado para este puesto? Incluso ahí me tomé el trabajito de ponerle el casquito de ingeniero para que se vea que yo incluso creo que podríamos estar por encima de un ingeniero para este puesto. No sé si alguien se anima. Ahí veo, dice Juan Ignacio, el perfil generalista con el que salimos. Tenemos una visión general. Sí, es cierto. Ayuda mucho a tener una visión general, ser generalista, entender el todo, ¿no? Y cómo afecta.
podemos aplicar también las distintas disciplinas. Es así, perfecto. Yo la verdad que coincido con ustedes, pero hay un tema fundamental aquí, y es básicamente que lo que hago en el día a día es administrar. No sé si alguien se acuerda cuáles son los 4 pilares de la administración. Bien, los 4 pilares de la administración, si volvemos a los tipos de reuniones que mencionaba yo anteriormente, que son de relevamiento, planeamiento, control y retroalimentación, podemos ver que se coinciden muy de cerca con lo que son los 4 pilares, que es planificar, organizar, dirigir y controlar. Es la definición básica de la administración. Si vemos, tenemos lo que es la planificación, el llevar la visión del producto, pivotear el mismo en base a las necesidades del usuario, el organizar, porque dentro de la planning vemos y tratamos de gestionar quién va a hacer qué cosa, definir cuáles son las responsabilidades de cada uno dentro del equipo a la hora del desarrollo dentro del sprint. El dirigir, que es esto lo importante de tener las soft skills, de poder motivar al que tenemos al lado, de poder resolver, de poder liderar, y colaborar en lo más que se pueda con el desarrollo. Muchas veces nosotros tenemos un background técnico, tecnológico, no tan profundo como un ingeniero, pero por ahí sí sobresalimos en lo que son las soft skills, en poder comunicar, en poder transmitir las necesidades y la urgencia que hay para ciertas cosas, y creo que eso nos da una ventaja. Y bueno, y por último, el controlar, el llevar métricas, en retroalimentarnos. Creo que somos expertos en eso, en poder medir y corregirnos después de todo. Como bien decía ahí, lo que no se puede medir no se puede mejorar, y quedamos, digamos, a la merced de lo que sucede en el día a día. Creo que son puntos muy importantes, sumado a lo que mencionaban ahí nuestros compañeros, que es tener la visión generalista y entender cómo afecta, ¿no?, cada decisión, de las distintas áreas, y cómo va afectando el desarrollo del día a día a esta visión global del proyecto, a ver cómo va mutando y pivoteando ese proyecto a niveles globales con las decisiones diarias, ¿no? Por eso creo yo personalmente que el licenciado es el perfil indicado para este tipo de puestos. Obviamente, esto va complementado a ciertas aptitudes o a ciertos desarrollos personales en cuanto al conocimiento, para poder, digamos, entender de qué se habla cuando, por ejemplo, se dice, no, eso es simplemente hacer un SP, o es simplemente hacer una inyección por SQL, o llámese, no sé, vamos a hacer esto en .NET porque es más simple que tal otro lenguaje. Tener esos conocimientos, no para hacerlo uno, pero sí para entender qué están hablando los desarrolladores, y también por ahí muchas veces para entender y saber cuándo te están diciendo, no, eso va a ser para una semana por lo menos, y vos con tu conocimiento saber que te están mintiendo, te están engañando para robar ahí un poco de tiempo, ¿no? Que por suerte a mí, personalmente, en el equipo que tengo ahora no me está pasando. De hecho, me van sorprendiendo día a día, porque hacemos una planning, definimos los puntos, y cuando se va acercando el final del sprint siempre me terminan pidiendo un poco más, lo cual está buenísimo. Yo 8 les sigo entregando cosas para desarrollar, así que bueno, por suerte a mí no me va pasando, pero sé de que está ese roce, digamos, entre lo que es el product owner y el equipo de desarrollo, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las materias que creo yo que más me ayudaron para este tipo de trabajo? Obviamente, sistema de información. Ahí se suma análisis y diseño de sistema. Creo que te brinda, digamos, esos frameworks de trabajo que hoy por hoy se utilizan en análisis y diseño de sistemas. Se ve con más detalle lo que muy superficialmente expliqué hoy con respecto
al sprint. También se ve otro tipo de desarrollos que siguen siendo utilizados. Por ahí hola, hola, ¿ahí se me escucha? Sí, sí. Ahí, creo que ahí estoy. Bien. La metodología de Scrum, les comentaba, es una de las más nombradas hoy por hoy en el mundo de desarrollo. Está muy, muy de moda, por así decirlo. Todo lo que es el agilismo, el Kanban también se menciona mucho. Pero no hay que dejar de lado que hay otros proyectos que hoy por hoy también se pueden implementar con metodologías más antiguas o frameworks más antiguos, como el método en cascada, que sigue siendo 100% válido para ciertos tipos de desarrollos, ¿no? Y son todas cosas que se ven por ahí en análisis y diseño de sistema, y está bueno como una introducción a esas formas de trabajo. Por otro lado, sistemas de información, tanto uno como dos, creo que te brindan, digamos, conocimiento o entendimiento de las tecnologías que hoy por hoy se usan en la mayoría de las empresas. Llámese sistemas de gestión, los ERP, el CRM, por ejemplo. Del lado de sistemas 2, entender algunas de las últimas tecnologías que se mencionan, como lo que es la inteligencia artificial, el Big Data. Si bien es simplemente como un paneo general o una introducción a lo que se habla, te permite tener conocimiento, entendimiento y, en caso de interesarse, uno profundizar un poco más, ¿no? Taller de metodología de la investigación. Lo pongo aquí en doradito. Me parece que puede ser, si no es la materia, una de las más importantes, no solo para este trabajo, sino para cualquier trabajo. Creo que te brinda un marco metodológico para la resolución de problemas, te brinda, digamos, la capacidad de observar y teorizar todo lo que va ocurriendo en el día a día, te permite identificar una problemática y analizarla y resolverla, ¿no? Porque te brinda ese ojo de investigador que por ahí Medina me entenderá cuando decimos que nos elevamos, pero bueno, te brinda eso, te brinda un marco y una forma de analizar el problema, para resolverlo de una manera óptima, por así decirlo, ¿no? No es lo mismo decir, eh, no sabemos por qué, pero los desarrollos no están estimándose correctamente, a analizar el por qué, plantearse las preguntas, interpretar, digamos, el problema en definitiva y sacar la conclusión de que en realidad no es que no estamos estimando correctamente, sino de que hay una falta de definición en las historias de usuarios que están entrando dentro del sprint, para poder tomar las acciones correctivas al respecto, ¿no? Y bueno, por último, hay organización contable de empresas. Y creo que te da esa mentalidad, digamos, esa estructuración que muchas veces tienen los contadores de poder analizar un diseño, analizar y diseñar un proceso, los procedimientos, realizar los distintos controles. Muchas veces hay que tener distintos perfiles de usuario en el software y saber cómo hacer los distintos procedimientos y procesos para que haya un control en lo que es el software en sí, ¿no? Cuando tenemos, digamos, procesos en un software de gestión de ingreso de mercadería, saber cómo debería ser ese ingreso de mercadería para que no ocurran posibles fraudes, por ejemplo, qué cosas deberían permitirse, qué cosas no deberían permitirse en esa funcionalidad para evitar esas cosas, ¿no?, que ocurren en las operatorias diarias de todas las empresas. Y bueno, y por ahí un poco más chico, lo que es las herramientas de Cursograma, que son muy útiles a la hora de documentar para que el programador entienda un poco mejor de qué se trata y bueno, tener, digamos, un proceso diagramado muchas veces ayuda más que el texto. A veces son reacios a leer y les entran más las cosas por lo visual, ¿no? Entonces, tener esto, tener mockups, ayuda mucho. Por ahí podría sumar también Marketing 2, tal vez, con lo que es la investigación. Pero bueno, creo que estas son como las materias
más importantes por ahí en cuanto a la facilidad para este tipo de trabajo. Si bien todas las otras son súper importantes, creo que son más, ¿cómo decirlo?, más particulares y todas se pueden aprender, ¿no? Pero esta como que te brindan esa visión o esa forma de trabajar diferente. Bien. ¿Qué aptitudes se necesitan? Y por ahí me gustaba esto de reemplazar la aptitud con la actitud, porque muchas veces es lo que más vende. Por ahí las aptitudes son analizadas con el CV, pero en el momento de la entrevista lo que me va a diferenciar entre uno y otro es la actitud. Si pasamos a un segundo proceso que es la entrevista, es porque leyeron nuestro currículum y evidentemente hay cierto interés, así que ya estamos en la competencia mano a mano junto con los otros posibles candidatos. Así que por ahí muchas veces me gusta remarcar esto de la actitud a la hora de presentarse a un puesto. Por ahí las aptitudes pueden ser la capacidad de análisis y la capacidad de diseñar soluciones. Por ahí también lo que es resolución de problemas en cuanto a los soft skills, saber escuchar, saber entender de qué se está tratando cuando se plantea un problema, tanto interno como externo, llámese problemas en cuanto al compromiso que tenemos, en cuanto a los deadlines, o por ahí problemas también en cuanto a la bajada de líneas que se hacen, que por ahí cuando estamos en un entorno de desarrollo y cuando estamos trabajando en equipo, al ser horizontal, hay que ser inteligente a la hora de transmitir y de comunicar, porque si lo comunicamos de una manera errónea y lo estamos comunicando como si fuese un pedido, digamos, jerárquico, no está bueno y está la clásica, digamos, reacción por el lado del compañero de equipo, ¿no? Es importante para este tipo de empresas en particulares lo que es el conocimiento de las metodologías ágiles que hablábamos recién, no solo el Scrum, también suma Kanban, suma conocer las herramientas para las metodologías ágiles, conocer Jira, conocer también, muchas veces se usa Trello de una forma alternativa, por ahí Redmine, que no es tan conocida, se puede llegar a utilizar también. Muy importante también conocimientos en sistemas y tecnologías, lo que hablábamos recién. Por ahí no digo que saber programar, pero tener una noción pequeña de programación. Python es un lenguaje muy, muy simple porque es muy similar a lo que es el lenguaje inglés. Así que si uno sabe inglés por ahí es sencillo de agarrar y tal vez tomar un curso introductorio. Te permite entender lo que es la lógica de la computadora y cómo trabaja una computadora para saber, digamos, por ahí qué se puede hacer, qué puede ser difícil de hacer y qué directamente es irrisorio a la hora de pedir algo. Ayuda mucho por ahí SQL para entender un poco de base de datos, puede llegar a sumar. De nuevo, no tomar un curso extensivo y saber en profundidad y saber crear base de datos, pero sí por ahí saber cómo hacer query o saber cómo está estructurado el lenguaje. Ahí, bueno, decía que Python se asemeja mucho al inglés. El inglés hoy por hoy es algo básico. No sé si el inglés, pero por lo menos tener una segunda lengua es muy importante, me parece, para tener competitividad en el mercado. Así que por ahí, si por ahí no tienen un segundo lenguaje, sí sería una buena recomendación tomar un curso, ir tal vez con cosas chicas, con Duolingo o alguna de las apps gratuitas para aprender inglés, suma mucho. Pero como dije al principio, lo más importante es tener proactividad, demostrar, digamos, esas ganas de aprender. Yo creo que es algo que me dio ese plus a la hora de todas las entrevistas que tuve cada vez que me presenté y cada vez que me eligieron. Yo creo que fue eso lo que terminó moviendo, digamos, la aguja a mi favor y no tanto lo que es el currículum o el background, ¿no? Si uno demuestra ese interés, esas ganas de crecer y esas ganas de aportar lo que uno sabe,
es reconocido y es lo que en definitiva está buscando la empresa, ¿no? Porque si pasaste la primera etapa, bueno, es porque cumplís las necesidades básicas de la empresa. Bien, como para ir cerrando un poco, algunas de las recomendaciones por ahí que me gustan decir, no por ser experimentado, por ser mejor o por ser más viejo, sino porque creo que a mí por lo menos me sirvieron mucho durante mi vida universitaria y si hoy puedo estar, digamos, contento con mi trabajo y contento con lo que estoy haciendo, creo que eso lo debo a esto. Bien, no cursar de forma reactiva, esto de cursar y hacer lo posible simplemente para aprobar los parciales o para pasar una materia. Creo que hay muchas materias interesantes y que te brindan incluso esta posibilidad, ¿no? de realizar trabajos prácticos donde podemos poner a prueba las capacidades que vamos desarrollando en la vida universitaria. Llámese, no sé, control de gestión, por ejemplo, que me acuerdo que pudiéramos desarrollar un cuadro de mando integral para una empresa, llámese Marketing 1, Marketing 2, que Marketing 1, si bien está muy a comienzo de la carrera y no estamos lo suficientemente maduros, me hubiese encantado a mí, por ejemplo, poder desarrollar algo más interesante en esa materia. Creo que es bueno eso de tener una actitud proactiva dentro de la facultad, ¿no? Eso se suma, obviamente, a participar de cursos, de congresos y concursos. Todas estas presentaciones, la muestra académica que tenemos año a año, son cosas que van sumando al currículum y que uno puede tal vez suplir esa falta de experiencia laboral con experiencia académica, ¿no? Con trabajos presentados, con participaciones en congresos, con actividad académica, en fin, ¿no? Muchas veces hay postulaciones para becas, becas de investigación y que terminan desiertas y la verdad que es una pena, porque son cosas que suman mucho en lo que es el armado de nuestro currículum. Participar en eventos sociales, el primero que se me viene a la mente es las jornadas de licenciado en administración. Creo que es un buen punto de contacto para empezar a generar esa red, ¿no? Porque en definitiva las ofertas y las posibilidades de conseguir un empleo muchas veces, y uno no lo cree, pero muchas veces surgen de nuestra red de contactos. A mí me suele pasar de que se comunican conmigo, me dicen, che, mira, estoy buscando tal vacante, no tenés alguien para recomendarme, por ejemplo. Y bueno, si uno participa en estos eventos sociales, genera esa red, se conoce con otras personas y se abre esta posibilidad, ¿no? de pensar en uno. Ahí también se suma la red de contactos. Yo creo que dentro de mi red de contactos tengo muchos contactos importantes que son profesores, que más que profesores también son amigos y se brinda ese espacio para conocerlos no solo del ámbito académico, sino también profesional y personal. Hablando de esto, exprimir, esto lo mencioné ya en alguna charla que realicé en la facultad, pero tenemos grandísimos profesores en nuestra facultad. No sé si seguirá presente uno de ellos, el profe Medina, la profe Masclés, por mencionar algunos, Raúl en Marketing 2, son grandes profesores. No quiero dejar de lado a ninguno, solo mencionar unos pocos, pero creo que tenemos muy buen capital humano dentro de la facultad y muchas veces no se los exprime lo suficiente. Si bien se los exprime en cuanto a demanda horaria y tal vez no tengan un sueldo acorde, hay que aprovechar, digamos, los horarios de consultas, aprovechar para preguntar cosas más allá de lo que es la materia y bueno, exprimir, ¿no? Para saber, para poder absorber lo más que se pueda en cuanto a conocimiento. Y por último, el postularse a ayudantías, realizar pasantías más allá de lo que es la práctica profesional. Es nuestra primera experiencia laboral y la ayudantía suma en el currículum. Es una experiencia laboral súper válida hoy por hoy. Yo creo que la pasantía que hice, la ayudantía, perdón, que hice en Sistema de Información, me sumó a la hora de demostrar en mi primer trabajo como Business Analyst en Market One. Creo que sumó el hecho de que haya sido
ayudante en sistemas. También me ayudó cuando tuve un trabajo muy chiquito en Berkovich, porque demostraba mis conocimientos en Excel, demostraba que conocía de los sistemas y eso ayudaba, ¿no? Así que por ahí muchas veces se dejan de lado, pero creo yo también que es muy importante el hecho de realizar esas ayudantías, realizar esa pasantía para empezar a formar ese currículum desde temprano. Así que bueno, eso en cuanto a recomendaciones, y creo que con eso estamos. Abro un espacio de preguntas. Hola chicos, ¿alguien quiere consultar algo? Sí, ¿cómo está Matías? Muy buena la exposición, la verdad. Me sorprendieron las diapositivas que son activas, porque veo que todas tienen movimiento constantemente. Primero que nada, quería saber, más o menos la misma pregunta que le hice a Martín. ¿En un futuro vos te seguís viendo como PO que estás trabajando de ese puesto y estás, por lo visto, lo estás llevando muy bien? ¿Tenés alguna idea de un crecimiento o quedarte con eso? Sí, la verdad que siendo sincero, y por ahí capaz que te doy una respuesta muy similar a la que te dio Martín, yo entré aquí buscando plata y encontré oro. Yo cuando recientemente volví de Estados Unidos y tenía la idea en la cabeza de eh, encontrar un trabajo de paso, pero siempre con la mirada puesta afuera o puesta en una empresa más importante. Pero hoy por hoy, habiendo entrado aquí con tal vez pocas expectativas, me doy con muchos proyectos muy importantes. Los proyectos que se avecinan de Perú, de los que hoy por hoy tenemos en Chile y los que se están viniendo para España, sumado a algunas asociaciones estratégicas que está teniendo la empresa, me pone a mí en una posición muy desafiante en cuanto al desarrollo de mis competencias, ¿no? La verdad que estoy súper contento con la confianza que me está brindando la empresa, me está poniendo con tan poco tiempo a cargo y siendo responsable del desarrollo de estos proyectos y creo que tengo muchísimo para crecer todavía. Si bien el entorno macroeconómico y el entorno actual de la Argentina no ayuda, por suerte tengo ese punto positivo. Pensando tal vez ahí del lado económico, también podemos decir que al tener tantos proyectos en el exterior y facturar en dólares no llegue a ser un riesgo, pero bueno, siempre uno tiene esa cosa latente, ¿no? Pero como te digo, si tengo que concluir hoy cómo estoy actualmente, la verdad que muy positivo, muy contento, perdón, y creo que tengo bastante para crecer todavía. Así que no estoy visionándome fuera de la empresa, por lo menos en el corto o mediano plazo. Claro, eso es lo que yo mucho me llama la atención de las charlas en general, que veo cierta retención del talento, sería el concepto, de que no están constantemente en una búsqueda activa para salir. Así que bueno, me alegro la verdad porque estás entretenido en tu puesto y se nota que le mete mucho huevo. Muchas Muchas gracias. gracias. Me había saltado Marco Crimi, había pedido la palabra. Creo que pueden desmutearse solos, así que ahora ya lo busco igual acá. Bueno, Matías, la verdad que interesante tu charla. Gracias por compartir también tu experiencia, gracias por las palabras. Lo que te quería consultar era, bueno, ya que estás en el plano laboral, trabajando, eh, algunas ideas que se te ocurran que podamos hacer para seguir potenciando, ¿no? Si bien es cierto, creo que hemos logrado un buen nivel, pero ¿se te ocurren algunas ideas, algo para proponer, para que la evaluemos? Ya que vos estás en el mundo laboral,
no trabajando en el día a día, ¿qué te parece que podríamos hacer de la facu para... Hay una brecha, siempre va a haber una brecha entre el mundo laboral y el mundo de la universidad, porque es natural, siempre va a haber una brecha, pero un poco para acercarnos o para marcar tendencia también en el mercado, para posicionar a la licenciado en administración, ¿no? ¿Se te ocurre alguna actividad o propuesta, algo que podamos hacer de innovador en la facultad, en la licenciatura, en tu recorrido? Bueno, a ver, ¿qué se te ocurre? Sí, es una pregunta para sentarse y pensarlo, ¿no? Pero por ahí las cosas que más sirven son los trabajos prácticos que se basan en casos reales. Por ahí tal vez no sé cómo será en cuanto a la viabilidad, pero si tuviese la posibilidad de agarrar un día en el puesto de trabajo de una persona, por ejemplo, me imagino yo teniendo a algún alumno a mi lado en un día y explicándole eh, sobre las reuniones que voy teniendo, sobre cómo me voy desempeñando, tal vez eso del observar cómo uno trabaja, como observando a un profesional trabajando, te da un poco de la noción de la realidad, ¿no? De cómo es y cómo se aplican las cosas. Me imagino que eso sería genial. Pero más allá de eso, creo que hoy por hoy, si bien no son obligatorios, la facultad sí te está brindando varios puntos de contacto para tener, digamos, esa posibilidad de aplicar. Llámese las pasantías que presenta el, el área de Secretaría de Bienestar Estudiantil, llámese los trabajos prácticos que van implementando dentro de las distintas materias, creo que eso ya suma bastante. Pero sí, no, si tengo que pensar eso, tendría que analizarlo con más detenimiento, ¿no? Pero creo que hoy por hoy lo que la facultad está haciendo es bastante acertado, sumado a las distintas capacitaciones extra que se brindan. Uso de Excel avanzado, por ejemplo, tal vez sumar Power BI, que es una herramienta que cada vez suena más. Lo que mencionaba también de Jira, más que nada son herramientas, ¿no? No tanto lo que es el know-how, que eso se va aprendiendo dentro de la compañía y los conceptos que uno lo va aprendiendo dentro de las materias. Ahí yo, simplemente brevemente, este año nosotros en la virtualidad, como actividad de evaluación, una de las actividades era que los estudiantes propongan casos, digamos, que elaboren problemas, ¿no? Y en el mismo tiempo, contemporáneamente, tenemos un egresado que estaba en Australia y aplicó para una empresa en España, y el proceso de selección fue el siguiente: le dieron para que arme un trabajo práctico. O sea, le daban como datos, contextos de la empresa donde iba a aplicar, y tenía que hacer una proyección, tenía que hacer una estimación, un pronóstico de demanda, por ejemplo. Tenía que ver cómo poder implementar un área de comercio electrónico en la empresa. Tenía que ver medidas, digamos, mediciones, ver cómo mediría y cómo evaluaría. Y le pedían que proponga algunas iniciativas de marketing. O sea, había un problema y tenía que dar como una propuesta. Entonces, después se Claro. lo voy a pasar porque está muy bueno. Y bueno, y era lo que estamos haciendo nosotros. En realidad, hay por supuesto algunos detalles, porque vos podías pedir a la empresa algunos datos. Si vos necesitabas datos, la empresa te los brindaba. Pero también te daba como, te evaluaba cuánto vos podías investigar de la empresa, para buscar datos, para procesarlo. Y vos quedó seleccionado. Así que ahora, mañana empieza a trabajar, se pasó de Australia ahora a España, y ya está en un programa de jóvenes profesionales, inclusive está muy contento, un licenciado nuestro de administración, ¿no? Entonces, bueno, digamos, son como cuestiones nuevas también, entonces también, qué importante ir aprovechando, capitalizando esas experiencias que a veces pueden ser tediosas, podemos ser pesados, pero al fin y al cabo hay como un propósito, y es lo que actualmente se está usando. En las elecciones están usando eso, ¿no? Por ejemplo, en esta empresa Sí. usó eso. Muy interesante, yo no lo había escuchado nunca. Muy interesante. Le daban como, hace un trabajo práctico de cualquier, digamos, como un trabajo de campo, solamente orientado a una empresa en particular, y
y bueno, y ponía en práctica todas las cosas que ustedes, digamos, están acostumbrados, ¿no? Los estudiantes, así que muy interesante, muy interesante. Aquí hay una pregunta de Mauro, que pregunta, dice, sin duda, dice, el actual trabajo en el que estás, Matías, es uno de los más importantes que tuviste. ¿De qué lado crees que está tu mayor desafío? ¿Del hard o del soft? ¿Te animás a dar un ejemplo? Sí, sí, ese lo tengo bien claro. Eh, el desafío más grande lo tengo desde el soft, no tanto el hard. Por suerte, yo venía ya con experiencia en desarrollo de software y gestión de proyectos con lo que hice en Market One. Ahí las papas quemaban y por suerte pude aprender cómo gestionar el proyecto acorde, poder llegar a cumplir con esos deadlines, trabajar con equipos de desarrollo. Así que venía con un background, digamos, técnico ya elaborado. De hecho, una de las primeras cosas que hice al entrar a esta compañía fue aplicar los conocimientos y las mejores prácticas que yo ya traía de haber trabajado con compañeros de mucha experiencia en el entorno del desarrollo. Yo tuve la suerte de mi primera experiencia laboral compartirla eh, con desarrolladores, con líderes técnicos y project managers con muchísima experiencia, gente con seniority dentro de Globan, que es una empresa bastante grande en el mundo de desarrollo. Entonces, ellos me inculcaron muchas de estas mejores prácticas en lo que es el framework de trabajo, así que ahí no tuve ningún problema. De hecho, implementamos en muy poco tiempo Jira, implementamos mejoras en las mediciones del sprint. Lo que sí, por ahí es lo más desafiante es ocupar el puesto de otra persona, ¿no? Obviamente había un product owner con tiempo en la empresa, él cambió de puesto dentro de la empresa, pasó a ser un project leader para llevar a cabo los proyectos en Chile. Y bueno, yo vine a suplir su puesto y obviamente hay un proceso de ganarse la confianza de los desarrolladores y del líder técnico. Eh, y bueno, es un proceso que uno tiene que saber manejarlo, tiene que saber comunicar y tiene que entender, digamos, el mensaje que van transmitiendo los desarrolladores. Un ejemplo claro puede ser el problema que tuvimos últimamente con respecto a un proyecto en particular. El área de comercio se comprometió a un desarrollo que era muy a medida, se iba del estándar que veníamos desarrollando en cuanto a un sistema de automatización. Se propuso hacer algo muy a medida de ese cliente en particular y a las pocas semanas se concretó, por fortuna de la empresa, pero por desgracia del equipo de desarrollo, otro proyecto que tenía las mismas características, era muy particular a las necesidades de ese cliente y que no respetaba en absoluto tanto la forma de conexión con nuestras bases de datos como la estructura de la base de datos y como también puede ser algunas cosas técnicas que tienen que ver con las formas, digamos, de los procesos que se habían diseñado. Entonces, eso de repente hizo que dentro del equipo de desarrollo haya muchísima presión y como dije recién en la presentación, yo soy el nexo o el punto de contacto entre comercio y el equipo. Entonces, soy yo el responsable o el encargado también de dar esas malas noticias. Así que eso sí es desafiante, digamos, es saber cómo comunicar esto, saber entender que el equipo o el líder técnico puede enojarse si el área de comercio define cosas sin consultarle y sin hacer un refinamiento y saber, digamos, gestionar a las personas para que no haya ninguna problemática o ningún problema interno, ¿no? Eh, uno de los gerentes y dueños de la empresa dice algo que creo que es muy cierto, que es que todos tenemos nuestro manual de usuario y todos tenemos una receta de cómo tratar a las personas eh, y es algo que uno no creo que pueda aprenderlo en ninguna materia, no es algo que uno lo puede ir desarrollando con, no sé, con cursos, con la sociabilización propia del empleo y bueno, por ahí es el punto más desafiante, ganarme la confianza para que sean más sueltos a la hora de hacer refinamientos en cuanto a las soluciones y no lo consideren como algo tan impuesto, ¿no?
No sé si eso responderá a la pregunta, pero... Bueno, muchas gracias, Matías. Muchas gracias por compartir. Estamos también expectantes cuando tengas algún cargo, algún puesto de licenciado de administración, nos tenés que tener en cuenta para nuestros estudiantes, Por hacer la supuesto, red de sí. contacto. Y bueno, éxito. Muchas gracias por compartir tu experiencia, por tu generosidad. Y bueno, la verdad que un gusto y siempre es gratificante para nosotros como profes y como docentes saber que nuestros egresados eh, pueden hacer su aporte en las empresas y que todo lo que transcurre en la facultad es un tiempo valioso y hoy uno puede ver los frutos de ese tiempo que en un momento puede ser de sacrificio o de mucho costo, pero bueno, siempre hay un beneficio al fin y al cabo, ¿eh? Así que bueno, muchas gracias a todos y los esperamos entonces el próximo miércoles a las 18:30 ya por este link para clases de práctica profesional. Gracias, Matías, muy amable. Muchas gracias a todos por su tiempo y gracias por escucharme. Y cualquier duda, siempre, bueno, está mi contacto si quieren comunicarse eh, con completa libertad. Así que bueno, de nuevo muchísimas gracias, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos, gracias Flor, como siempre. Bueno, muy amable, muy